Bueno, primero que nada, buenas tardes a todes, a todas, a todos. Voy a aclarar mi voz para que no salga tan mal. Gracias por sumarse. La verdad que estamos muy contentas, las Femirulas aquí presentes, de iniciar esta nueva actividad que estamos haciendo, de hacer un vivo, charlando sobre algo que nos convocó a todas y que la verdad investigamos un montón y nos tocó hablar con gente muy copada, que también volvimos a invitar hoy a que nos acompañen, que es el tema religiones. Investigando un poco más, nos enteramos que había una serie web del Centro Ana Frank Argentina, que la estaba distribuyendo, y bueno, nada, la tenemos acá a Wanda como representante del centro, así que bienvenida a la charla. Y bueno, antes que nada te queríamos preguntar y que nos cuentes un poco de vos y cuál era la tarea, las actividades que hace el centro acá en Argentina. Bien, bueno, gracias y hola. Bueno, mi nombre es Wanda, yo coordino el museo del Centro Ana Frank acá en Buenos Aires. El centro tiene actividades para diferentes edades y diferentes sectores de lo que es la comunidad educativa. El museo que está en el barrio de Coglan en Buenos Aires tiene su versión itinerante, entonces viajamos con las muestras por Argentina, Uruguay y Paraguay, y además tenemos una institución como propuestas o programas educativos para las escuelas. Genial, buenísimo. Y bueno, contanos un poco cómo surgió esta serie, cuáles eran los objetivos que tenían, de dónde salió la idea, un poco lo que van a poder encontrar en YouTube. Bien, la serie busca convocar, sobre todo interpelar a estas edades más jóvenes, si se quiere, más chicas. Utiliza un lenguaje que los acerca más. La propuesta es que en vez de leer el diario de Ana Frank, veamos digamos, la vida de la familia en el ahí escondite. la jefa y un tira poco chivo mientras. el libro, digamos, el soporte deja de ser el diario, el famoso diario que ella escribió antes de esconderse y durante el escondite, y pasa a tener una cámara. Obviamente, digamos, los hechos son los reales, las situaciones son las reales, todo es basado en, obviamente, testigos y el diario mismo. Entonces la idea es poder pensar en diferentes formatos, y en este caso el video y la posibilidad de que Ana se esté grabando cual selfie, para también pensar en qué otros formatos nos permiten interactuar con la temática, interactuar con lo que ella escribió, pero que lo estaría expresando de otra forma. Entonces, y también surge un puede poco ser de que ahí. sea de una manera como para llegar, me imagino, hacia un segmento de jóvenes, como nos decías vos, que bueno, ayer un poco más off the record, podríamos decir, me comentabas que es para un público de máximo 25 años. O sea que acá, salvo Julieta, estamos todas afuera del público, básicamente. Lo develaste. Se tenía que decir y se dijo. Se dijo. Se debe decir y se dijo. Claro, o sea, nosotros trabajamos sobre todo con un público entre 15 y 25 años. El museo, el pilar fundamental son los guías. Lo mismo pasa con las muestras itinerantes, que son jóvenes de entre 15 y 25 años. La realidad es que la lectura es un desafío, digamos, no es una cosa o la otra, para nosotros no es así. Tenemos proyectos que tienen que ver con fomentar la lectura y la escritura. Pero así como hablaba el otro día con Mónica Davidovich, que es una sobreviviente de la Shoah, y ella decía justamente esto, ¿no? Cuando pasamos del diario al cómic, digamos, a la biografía gráfica, como en realidad la llamamos, también fue un cambio de formato. Y cuando se hizo una película también, y cuando se hizo una obra de teatro, Claro. nosotros de hecho tenemos un musical de Ángel Mahler, también es otro formato. Entonces esto no debería ser como tan desafiante, aunque para muchas personas es, no está escribiendo, está contándole a la cámara cual Instagram, qué sé yo, como. Y cuando Igual me tuvieron pareció, mándale, Juli, hable nomás. sí, que me pareció súper interesante este cambio de formato, digamos, porque como vos decías, estamos como muy acostumbrados a la lectura del libro también, y tal vez justamente para llamar a un público más joven, es súper interesante además
la duración de los capítulos, porque son entre 5 y 7 minutos como máximo y son súper dinámicos y lo único que querés hacer es seguir cliqueando para ver cómo sigue el próximo capítulo y en qué escenario se va a encontrar ella con respecto a las relaciones que está viviendo dentro de esa casa, porque una de las cosas que también te quería preguntar, que creo que igual lo dijiste antes, es si los diálogos que tienen ellos en la serie son extractos literales del libro. No son tal cual literales muchos, sí, muchos están muy inspirados, o sea, hay momentos en los que uno Ok. puede hacer como remitirse a una parte del diario, porque el diario en realidad es un registro que ella hace de Sí, lo que ella piensa y lo que ella está sintiendo, viviendo, y una mezcla de todas esas emociones. No hay diálogos, o sea, sí hay momentos en los que dice, y que ella también en la webserie habla con la cámara y dice, no, porque me pasó esto con Peter, o sí, tal me dijo tal cosa, que quizás es como lo más literal que se puede encontrar en el diario, pero es como cuando uno le cuenta, qué sé yo, cuando mandas un audio y le contás a alguien, no, porque no sabes lo que me pasó, y entonces claro. no son, no es como si estuviera leyendo las partes del diario, pero sí Bárbaro. están obviamente inspirados y basados completamente en lo que pasó. En lo que pasó. Quiero hacer un Genial. paréntesis técnico para todos los que se están sumando, que silencié para, no con ánimos de censurar a nadie, sino para que no sea un quilombo. La idea es que si alguno tiene alguna pregunta o calculo que a Wanda en este caso, que la mande por chat. Yo soy asquerosa con Zoom, pero voy a tratar de hacer lo mejor de mí como para poder hacerle llegar las preguntas. Así que bueno, nada, eso, hecha esta aclaración, podemos seguir. Tali, ¿vos ibas a decir algo? Sí, a mí me pareció muy interesante la cercanía que genera sobre todo el tema de Ana Frank, porque diarios hubieron muchos, pero lo que pasa con Ana es que es una escritora fabulosa, bueno, quiere ser escritora o periodista, y genera como una cercanía muy grande, porque sigue viviendo la vida, entre comillas, normal de una chica de 12, 13 años hasta sus 15, que es cuando termina el diario, viviendo en un escondite con su familia, con una familia más, con una persona con la que comparte una habitación. O sea, me parece que eso es algo que genera como una empatía automática con la persona que lo ve. En la serie esta, la nueva que salió, aún más. Eso me pareció como súper interesante. No sé si se hizo foco específicamente en eso para la nueva serie, si no, porque además de la serie hay unos anexos también que son muy interesantes y que también aportan muchísima información y aclaraciones para quien no conoce la historia y capaz no leyó el libro. Sí, la verdad es que es un poco lo que decís, ¿no? Quizás para nosotros la historia de Ana Frank y su testimonio como ejemplo de un montón de otras personas que escribieron, que dejaron o que dibujaron y que dejaron registro de lo que vivían. Lo que pasa es que ella tenía entre 13 y 15 años cuando escribió ese diario y genera una empatía muy fuerte. Genera una empatía muy fuerte porque escribe verdades, porque es una chica que escribe lo que piensa y lo que siente. Un poco de nuevo de récord, con Iro hablábamos de esto, ¿no? Y sí, es lo que se quiere mostrar con la serie, es lo que mostramos con el museo también, eh, porque es transformador esa identificación o esa empatía que podés tener con una piba entre 13 y 15 años, y en nuestro caso cuando son las propias guías que cuentan y que tienen esa edad también, eh, genera algo más. Obviamente que te moviliza emocionalmente, pero también te dan ganas de hacer algo con eso que te está pasando. Entonces, por un lado es eso, los capítulos extra, yo soy fan del contenido extra, Sí. que quizás es esto, ¿no? Es extra, quizás a nivel pedagógico se puede usar muchísimo más que cuando uno está viendo una serie. Esto que decía Juli de poder seguir cliqueando y seguir viendo los capítulos que siguen, quizás los extras te van apareciendo en la opción, pero es esto, da contexto, explica un poquito más, profundiza en ciertas temáticas que son transversales, desde el bullying hasta la discriminación, lo que es un chivo expiatorio. Digo, hay muchas otras temáticas que se pueden como encontrar transversalmente en la propia historia y testimonio de Ana Frank. Y Que es esto está casi vigente. pautado para terminar más o menos para mediados de mayo, ¿no?
Está pensado para el 4 de mayo, si no me equivoco, quizás con la situación de encierro y coronavirus se extiende un poquito más, pero estaba pautado para que el capítulo 15 salga el 4 de mayo, así que sí, ya, prontito, terminamos. Yo te iba a hacer una consulta, porque a mí me pasó, o sea, ver la serie, ¿no? Y de golpe la empecé a linkear, en realidad, como con la actualidad, en el sentido del encierro y estar tratando de generar como una crónica de lo que nos está pasando ahora también. Digo, ¿cómo fue la producción, si tenés data, ¿no? Porque sé que fue filmada afuera, digamos, es producción de otro país. ¿Cómo fue la producción? ¿El objetivo era llegar a los adolescentes y a este rango de edad que nos contás? ¿Porque era necesario revivir la historia de Ana Frank? ¿Cómo fue que surgió? En realidad, yo creo que hay como varias cosas. Por un lado, el rango etario es importante. Claramente cualquier adulto o adulte también puede verla, o sea, no es que, bueno, si ya paso esa edad no me va a interpelar o no me va a convocar. La realidad es que mucho de lo que consumimos está en las redes sociales, YouTube es una de ellas, entonces, digamos, podemos seguir subiendo como videos más documentales donde muestren las fotos o donde expliquemos qué pasó, pero la verdad es que la posibilidad de narrar esta historia en primera persona, qué es lo que hace el diario y darle acceso a eso, era un proyecto bien tentador, digamos, que busca, que tiene un lenguaje quizás que se adapta más a un grupo etario, pero que busca interpelarnos, perdón, a todos en realidad. Entonces, en ese sentido me parece que el objetivo es ese, es poder seguir difundiendo esta historia. Lo que termina pasando, y quizás lo relaciono con el encierro, y es algo que nosotros desde el centro estamos pensando mucho, es qué pasa cuando hay una amenaza, qué pasa cuando hay una dificultad en un país, y cómo surgen discursos nacionalistas extremos, que un poco lo hablaban en el capítulo anterior, que ponen a la otredad como una otredad peligrosa, que ponen una otredad negativa, y qué va a pasar cuando salgamos de este confinamiento, y qué va a pasar en los países donde estaban recibiendo refugiados, no los van a recibir más, no los están recibiendo, qué pasa con las minorías, qué van a inculpar a esas minorías. Entonces, obviamente no era el objetivo de esta serie, porque no se veía venir, digamos, todo esto, o sea, se produjo el año pasado, entonces no estaba pensado esto, pero sí es algo que nosotros desde el centro estamos pensando y mucho, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una amenaza y dónde se buscan los culpables y dónde se buscan, digamos, por dónde escapa la sociedad y cómo muchos de estos discursos xenófobos resurgen, ¿no? Y es buen caldo de cultivo. Entonces también poder difundir este tipo de historias, poder sensibilizar a la sociedad desde lo que ya pasó, nos permite pensarnos en nuestros días, que es lo que proponemos desde el centro también, ¿no? Es muy clave esto que decías de cómo pensar al otro y de la otredad y de, bueno, en este caso específico, de la pandemia y del coronavirus, cómo lo tratan los diferentes países y esto de pensar en el otro, digo, no quiero irme muy por las ramas, pero me acuerdo de cuando, por ejemplo, ¿no? Donald Trump hizo un tuit o un discurso diciendo, porque el virus chino y no sé qué, y ya está, con solo decir eso, un referente que es de uno de los países más importantes del mundo económicamente hablando, tuiteó algo y eso tiene una repercusión que no nos damos cuenta. Entonces, la importancia de poder revivir estos discursos de respeto y de historia, ¿no? Como no olvidarnos de lo que pasó anteriormente, sino como seguir reivindicándolo día a día y con esta serie me parece espectacular porque tal vez es más fácil de que el discurso llegue a los más jóvenes también, como y empezar a repensar todas estas cuestiones y no dejarlas nunca de lado porque es algo que lamentablemente vamos viendo que sigue sucediendo y que los discursos xenófobos siguen estando presentes hoy en día. Sí, quizás como respuesta, porque podemos estar simplemente diciendo, uy, qué bajón lo que pasa, desde el centro nuestra respuesta siempre tiene que ver con que
para nosotros la historia de Ana Frank es una historia de protectores. Ana con su familia estuvo escondida gracias a que hubo personas que arriesgaron su vida para esconderlos, y porque sí, porque era lo que humanamente, y en uno de los extras aparece esto, ¿no? Mipgis, una de sus protectoras, explicando que era lo que humanamente tenía que hacer, ¿no? O sea, muchas veces preguntamos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en cualquier situación donde una persona está en una situación de vulnerabilidad o está sufriendo, ayudamos, protegemos, estamos ahí? Entonces, si bien es alertar sobre estos discursos, también es lo que proponemos es ser protectores, ¿no? Es no ser indiferentes, no mirar para otro lado. En ese sentido, Vera Jarach, que es madre de Plaza de Mayo, que es sobreviviente italiana, ella siempre dice, ¿no? Memoria, verdad y justicia, y nunca más el silencio. Y nunca más el silencio significa no permanecer indiferentes a lo que le pasa al otro. Un poco con esto que decís me haces acordar, perdón que vuelva con la conversación que tuvimos ayer, off the record, duró 1 hora y media, como bien decía al principio, poder de síntesis 0, pero me hace acordar que me preguntaste si yo había tenido la posibilidad de ir al Museo de Ana Frank, a la sede, digamos, central, ahí en Ámsterdam, y cuando yo te respondí que sí, lo primero que me preguntaste fue qué sentí. Antes de spoilear lo que sentí yo, bueno, si alguna de los que está conectado fue y quiere intervenir diciendo qué sintió, bienvenido sea. Chicas, no sé si alguna de ustedes fue y quiere decir qué sintió, como para no spoilear cuál es la respuesta de Wanda, que me pareció muy interesante. Yo no fui, pero puedo decir lo que me pasó leyendo el libro de chica y después volví a leer el libro de más grande. No vi ninguna de las pelis porque eran más viejas. Después vi que hubo películas que salieron, creo que hace un par de años, pero había una película donde vine de los años 50, 60, no me había llamado la atención verla, pero sí leí el libro 2 veces, y todo el tiempo estaba presente la sensación de encierro, la sensación de pocas posibilidades, de pocas opciones, y después a mí lo que me mató fue el epílogo, porque vos estás leyendo el libro y por momentos, como decía Wanda antes, no se pueden reproducir exactamente las cosas que dice Ana en el diario, porque es el diario de una niña, y hay cosas que son de la cotidianidad que, bueno, son irrelevantes, digamos, si uno quiere sintetizar la historia, pero de golpe ver que el diario se corta, y se corta porque pasó esto y esto y esto, para mí fue fuertísimo. No sé cómo puede ser entrar a ese lugar, debe ser una experiencia muy conmovedora, como marca un antes y un después. ¿Vos, Tali, fuiste? Yo fui. A mí lo que me pasa generalmente con todas las historias y con la nueva tendencia que hay cuando se habla de holocausto, hablar de personas y de historias y no de números, es la personificación y la responsabilidad que la personificación implica. La memoria es una acción ética y hermosa que tenemos todos por delante como compromiso para mí, para evitar que se siga, o sea, reproduciendo en el tiempo. O sea, no podemos dejar que esto vuelva a suceder. Y la verdad está vigente todos los días. Entonces, a mí lo que me pasa con la historia de Ana Frank es que pienso que podría haber sido yo y podría haber sido cualquiera. Y creo que escribir es una forma de resistir, así como también de deshogarse y de contar. Y a mí lo que me pasa es que me siento completamente identificada con esa nena que va viviendo cosas todos los días y son cotidianas, ¿no? La siento como muy cercana. Podría ser yo, alguna amiga, no sé, me moviliza desde el momento cero que leí la primera vez el libro a los 10 años y lo leo cada tanto porque cada vez que lo leo descubro nuevas cosas. Es como mi principito de lo que es el holocausto para mí. Es algo como renovador siempre. Así que sí, cercanía, angustia también, miedo, pero responsabilidad sobre todo. Me quedo con la palabra responsabilidad. Acá no quiero interrumpir, pero en el chat, no sé si leyeron, Malena Ibarguren tiene una consulta, Manuela, no sé si la leo yo o quiere decirla directamente ella. Si querés, léela, porque se gastó tanto en escribir que me parece que amerita que la leamos nosotros. Bueno, dale, la leo. Y aparte, locutora, ¿para qué? Si no dice, vas a leer la consulta. Bien, Manuela dice, ¿ven la serie y la situación actual? ¿Ven la serie y la situación actual que estamos viviendo como una oportunidad
y para comenzar a utilizar la tecnología para generar visitas virtuales para llegar a adolescentes que no tienen la cercanía para ir al centro. Sé que reproducir la experiencia física es difícil, pero podría ser una oportunidad para llegar a más gente, ¿verdad? Como están realizando muchos museos y centros culturales. Te Bien, cedemos la palabra. gracias. Sí, gracias Manuela. Sí, sí lo estamos haciendo. Vamos a diferenciar dos cosas, aunque somos lo mismo. Una cosa es la casa en Ámsterdam, donde estuvieron escondidos. Y ahí pueden hacer un recorrido virtual, ahí en la página de la casa de Ana Frank de Holanda, se puede hacer un recorrido virtual. Es bien interesante. Nosotros lo que tenemos en el museo es una experiencia de realidad virtual para recorrer esa casa. Y aparte tenemos una recreación escenográfica. El mayor desafío para nosotros siempre es llegar fuera de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, es lo que a mí más me gusta, por más que coordino el museo. Y sí estamos pensando en generar más experiencias que conecten también con nuestro capítulo local, que es La Última Dictadura, y con nuestros días, que es lo que tenemos a través de las muestras itinerantes. Entonces sí, de a poco estamos haciendo esas cosas. Tenemos un sitio en el portal de Educar del Ministerio de Educación de Nación, pero sí nuestra idea es seguir, y claramente el contexto nos ayuda a crearlos, ¿no? Y acá Perdón, estoy y sobre viendo todo viendo la también... repercusión, perdón, solamente un comentario para instar también a que se vea. Recién hace un ratito me di vuelta y quería ver la cantidad de views que tienen la serie en YouTube, y hay capítulos que llegan a los 500.000 views, o sea, es un montón. Así que creo que, nada, es un recontra canal de difusión, y la visita guiada me parece que virtual va por el mismo camino también, ¿no? Y aparte hay una cuestión que me parece que no es menor, pero el tema de la duración de los capítulos para mí es fundamental, porque también es como que te termina de mostrar el estudio que hicieron del segmento al que está dirigido, porque ya está como mega probado esto de que la atención que veo que más que nada de los jóvenes y adolescentes, capaz acá Juli nos puede decir, ¿no? No supera los 5 minutos, entonces que sean 5 minutos y lo puedas ir pasando así, y aparte la cantidad de subtítulos que tiene, porque está en un montón de idiomas y todo 5 eso idiomas. me parece que eso es buenísimo. Y lo que les quería comentar es que acá tenemos también otra persona que nos está diciendo, bueno, que tuvo la posibilidad de ir y nos quería contar su experiencia, así que vamos a sacarle la censura. Me siento como con superpoderes con esto. Los tenés. Creo que ahí está. ¿Nos escuchás, Thais? Sí, hola, Wanda me conoce, hola Wanda. ¡Hola! ¡Ay, qué bien! Unión. Sí, nos conocemos por Guía, el centro guía. Ana Frank. Que Perdón, digan me metí ahora. porque sí, tuve la posibilidad de viajar a la casa de Ana Frank gracias al concurso literario que se realizó en mi localidad. Yo soy de Belén de Escobar, de zona norte de Y la tiene atrás provincia de la Buenos foto de Aires. Ana Frank. No, pero yo soy muy fanática de Ana Frank. Si quieren les muestro más o menos lo que es mi pieza. No, es tremendo, me muero. Excelente, ¡Qué excelente. Incluso tengo la Detalle casa es en representación. espectacular. Que Wow. yo vi que en Instagram te recomendó Pupi, ¿puede ser? Sí, porque Ahí me conoce que estamos. soy... Conexión. No, tengo una experiencia vinculada muy fuerte con Ana Frank porque leí el libro cuando tenía 13 años y me pegó demasiado. Creo que era muy chica de esa edad y me encantaba leer libros, agarraba lo que fuera de ficción. Y uno de esos libros que tuve la posibilidad de agarrar fue el diario de Ana Frank, porque la historia es así. El libro llegó a mi casa porque en mi casa mis papás son bibliotecarios ambos, reciben donaciones de libros porque estamos armando una biblioteca que piensan a futuro llevar a algún espacio rural donde no tengan acceso a las bibliotecas. Entonces, en esas donaciones que recibimos, en una de las cajas vino un ejemplar del diario de Ana Frank. En ese momento me gustaba leer un montón de cosas, ya había leído un montón de cosas de ficción, infantiles y demás, y entre esas cosas, cuando veo el título me llama la atención porque lo había escuchado alguna vez, entonces lo agarré y lo empecé a leer. Nunca me imaginé que la historia era real, lo leía creyendo que era de ficción porque a esa edad leía todas cosas infantiles.
Y cuando terminé de leerlo, y tipo primero que lo leí lo más despacio que pude porque me gustaba, o sea que leía 1 o 2 páginas y guardaba el libro bajo la almohada y cada vez antes de ir a dormir agarraba el libro de nuevo y lo leía. Y cuando terminó no lo podía creer, digo, ¿qué pasó? Se terminó el libro acá de golpe, no lo entendía. Y cuando veo solamente al final de la página había un pedacito así chiquitito escrito que decía, Ana Frank murió, y yo quedé como que murió, ¿qué era real esto? Y me pegó así, tipo, me acuerdo, me largué a llorar, fui a mi mamá a decirle, estaba llorando, no entendía nada, y de la desesperación entré a googlear por todos lados la historia de Ana Frank, y me pegó un golpe terrible. Eh, Incluso me afectó en lo que fue mi futuro, mi vida, todo fue orientado al libro, porque en ese momento quería ser profesora de educación física, nada que ver, y después de que leí eso sentí que no podía quedarme sin hacer nada, así que dije, ella quería defender los derechos de la gente, no pudo hacerlo, bueno, me sentí obligada a continuar con la historia de ella, así que me metí en la carrera de Derecho que odiaba, la verdad odiaba, pero sentí que de alguna forma Bienvenida al representaba club. se representaba lo que ella quería hacer, que era defender los derechos de las personas, así que me metí en la carrera de Derecho y pienso hacer periodismo después también como ella quería. Así que fue toda una historia larga. Wow. Después de todo eso, Ay, es como con una hermana Mariela, mi perdida, primer mi curso hermana literario. gemela. Y después de todo esto, largó el concurso literario Ana Frank a nivel local por primera vez en Escobar, y ahí me invitaron a participar y dijeron, tenés que estar en ese concurso. Y yo tenía miedo como de fallar, porque tanto he esperado, anhelado con viajar a la casa de ella desde que tenía 13 años que no lo podía creer. Y bueno, participé del concurso, por suerte pude ganar ese concurso y viajar a la casa de Ana Frank, así que fue una de las experiencias más duras que tuve, fue terrible, fue durísimo, entrar ahí era como que ya el hecho de viajar me volvió loca directamente. Eh, y cuando llegué ahí, lo más que me emocioné, porque yo había leído el diario antes, por lo cual entrar ahí era, cada rincón que entraba era acordarme de una cita que ella había hecho, incluso pararme frente al baño y reírme sola de acordarme de cómo se peleaba ella por el baño, o sea, a ese nivel. Por eso fue una experiencia muy dura y me parece que es súper recomendable que lean el libro. Me encanta lo de los videos, me encanta porque se me hace que es una aproximación a la gente que le cuesta agarrar los libros, pero me gustaría también que incentive mucho más a que la gente tenga la necesidad de agarrar el libro y decir, bueno, para, esto está resumido, me hace falta leer todo el contexto, quiero agarrar el libro, que el libro es el testimonio fiel de ella. Entonces, eso me parece que es fundamental y me encanta. La experiencia de haber estado ahí adentro es terrible. Yo recomiendo que si alguien va a viajar, primero lea el libro para poder estar ahí adentro y sentir, es como reproducir en tu cabeza las imágenes de lo que ella iba contando dentro de la casa. Es terrible. Bueno, creo que es como también un pie ideal este que estás dando como para que, Wanda, respondas un poco lo mismo que me decías a mí ayer sobre qué buscan ustedes también desde el centro en cuanto a la expectativa que pueda tener cada uno de nosotros a la hora de visitar el museo allá en Ámsterdam. Porque a Bien, veces es para muy nosotros, distante de lo que algunos sentimos, al menos yo me acuerdo ayer cuando hablamos. pero es 100% legal que nos pasen esas cosas. Yo un poco en chiste y un poco en serio en las capacitaciones de guías, cuando les explicamos cómo recibimos a los visitantes en el museo, les explicamos que es necesario poder decir, ni bien ingresan a las salas y empezamos a narrar esta historia, que Ana Frank nació en Frankfurt en 1929, que se tuvo que exiliar producto de la situación política que se estaba viviendo del antisemitismo, que vivió años en libertad en Holanda, que pudo ir a la escuela, que tenía amigos, que vivió, que fue feliz, que Alemania nazi invade Holanda y eso hace que las reglas de juego cambien, que se pueden esconder porque hay personas que como decía antes, deciden protegerles, y que finalmente es deportada junto con su familia en principio y después solamente con su hermana a diferentes campos de concentración donde muere a los 15 años. Si nosotros arrancamos la historia explicando esto, no hay un golpe duro y bajo al final de la historia como les pasó lamentablemente a la mayoría que leyó el diario y se encontró de sopetón, principalmente porque, nada, gracias Disney y Cris Morena, otro Otro gran aliado. otro capítulo para ustedes, pero
digo, el final feliz es lo que esperamos al final del cuento. Para nosotros igual el final feliz tiene que estar, o en realidad el final esperanzador, o cómo continuamos, digamos, de una manera esperanzadora. Esto que le pasó a Thais también fue guía y capacitadora después en las muestras itinerantes en Escobar, así que nos encontramos varias veces, pero necesitamos que haya una cuota de emoción, haya también conocimiento, obviamente necesitamos saber qué fue lo que pasó, que nos movilice, digo, estas cosas no pueden ser indiferentes a cada uno de nosotros, y obviamente cuando estamos en el lugar donde sucedieron las cosas también, pero un poco lo que hablábamos era, para nosotros tenemos una fuerte pedagogía de la esperanza, una fuerte pedagogía de la memoria, y necesitamos que esto nos sacuda para entonces empezar a hacer algo. Lo loco, que por lo menos a mí me pasa cuando la gente me cuenta qué le pasa cuando va a Ámsterdam, que no siempre le pasa cuando viene al museo, de hecho, bastante por el contrario, cuando viene al museo en Buenos Aires, o cuando recorre las muestras, cuando llegamos a las diferentes localidades, queda en esa angustia cuando en realidad la casa de Ana Frank para nosotros tiene un valor enorme de protección. Digamos, no es un campo de concentración, no es un centro clandestino como cuando uno va y recorre los centros clandestinos en nuestro país, no es un lugar donde sucedió el horror, sino todo lo contrario, es un lugar donde sucedió vida, donde se escondió, donde se protegió, donde se permitió que, entendiendo que las condiciones obviamente no eran buenas, no eran normales, durante un poco más de 2 años esas 8 personas pudieran seguir soñando, pudieran seguir aprendiendo, estudiando, leyendo, escribiendo, esto que decía Tali, obviamente la escritura para nosotros es una práctica de libertad y es una práctica de resistencia 100%. Entonces, nuestro mensaje, no negando todo lo que pasó, nuestro mensaje tiene que ser empoderador y tiene que ser de esperanza. No porque nosotros lo hayamos inventado y simplemente nos parezca, es un poco lo que hizo Otto Frank, el padre de Ana, una vez que él vuelve a Ámsterdam, se encuentra con ese diario, y es ese mismo diario, esto que le pasaba a Thais que contaba, es ese mismo diario el que le inspira a él a no quedarse quieto y a generar propuestas para que la gente se encuentre, para que los jóvenes sobre todo se encuentren, se conozcan, y si yo me conozco con alguien que es diferente a mí, decía Otto Frank, probablemente reduzca los malos entendidos. Y entonces, si reduzco los malos entendidos, reduzco los conflictos. Esto lo dicen los 60s, cuando crea un espacio de intercambio entre jóvenes internacional, o sea, llevaba gente de todas partes del mundo a la casa de Ana Frank para tener seminarios, para tener charlas, para conversar, en una década donde tenemos que pensar que estaba el apartheid, donde estaba la guerra de Vietnam, la Guerra Fría, digo, todo el contexto para él era totalmente catastrófico después de él haber vivido 2 guerras y de haber perdido a su familia. Sin embargo, su práctica y su discurso tenía que ver con tenemos que hacer algo y tenemos que defender los derechos de las personas. Que tiene que ver con salir un poco del horror también, ¿no? Salir de la cámara de gas, el gueto, el campo de concentración, que es información que tenemos todos lamentablemente y que ha sucedido. Me parece que ser responsables en pos del futuro también tiene que hablar de la esperanza, y creo que está un poco vinculado con eso. Digo, lo que ya pasó y fue atroz lo sabemos. Ahora, ¿cómo avanzamos en pos de que no vuelva a pasar? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué podemos hacer? Me parece que está orientado a las generaciones que vienen, que capaz no van a haber sobrevivientes y que no van a tener el material de tener la cercanía de escucharlos. Creo que un poco hablar de memoria y tener un mensaje un poco más positivo habla también de cómo vamos a seguir adelante con este tipo de temáticas, por lo menos a mi forma de verlo. Perdón, Iro, que te interrumpí, vas a decir algo. No pasa. No, iba a decir que me parece también un poco retomando, nosotras tuvimos el capítulo 5 de nuestro podcast hablando de religión, ahí hablamos mucho sobre el rol de la mujer en la ortodoxia, no solo en la ortodoxia judía, sino también en el caso de la mujer musulmana y en otras religiones, pero como que estaba pensando cómo ella vuelve en la web serie sobre este tema de yo no quiero ser como mi mamá,
que ella cocina, que ella, y cómo vuelve a una imagen de la mujer que hoy en día es la que nosotras estamos como tratando de reivindicar y o sea, volviendo a no solo de luchar por los derechos humanos, sino luchar por los derechos de las mujeres y bueno, y todo el movimiento y todo el colectivo LGBTIQ. Y me parece que ella ya desde esos años hablaba un poco de eso, y se ve bastante claro en los diálogos que tiene, bueno, incluso se lee en el libro como ella no quería representar ese símbolo de mujer que para ella era su madre, por ejemplo. Y aparte es muy tierna la parte en la que le cuenta al padre toda su situación con Peter y le dice, Peter. tipo, no me siento a 2 metros de él, y es como, ¿te sentás al lado? Esa parte es terrible porque marca como un montón, digamos, estas reglas y muchas de las cosas que hablamos en el capítulo anterior del programa, y también como esas ganas de discutirlas, ¿no? Y de cuestionarlas, y sobre todo en un contexto en el que ya no iban más, estaban en una situación completamente particular. Pero creo que marca un poco esto que vos también estabas diciendo, Iro, que está bueno como para tenerlo en cuenta. Si alguien vuelve a leer el libro, por ahí lo puede leer con otros ojos, y para alguien que no lo haya leído también, ¿no? Ella quiere trascender aparte, es como súper interesante eso, ¿no? Sin saberlo quiere trascender, quiere hacer algo distinto de su vida, quiere generar un cambio y termina haciéndolo con su diario, ¿no? A través de su papá y la publicación del mismo, pero termina siendo un referente para muchísimos. Hoy en día, no sé, para mí es súper vigente lo que dice, cómo se siente, me parece súper interesante. Siempre, no sé, me fascina la historia de Ana Frank, me parece hermosa en alguna forma de verlo. Ella me parece hermosa, es pura, es alguien con sentimientos hermosos que los puede plasmar y que no deja de vivir lo que está viviendo, ¿no? Esa realidad afuera que da miedo. Sí, de alguna manera, bueno, la relación de Ana con la madre es la relación de un adolescente con cualquiera de quienes le crían, en realidad, digamos, hay una rivalidad ahí. Hay una rivalidad por oposición al amor profundo y desmedido que tiene por el padre, que un poco es, por momentos, por lo menos en mi caso, es el favorito. También tenemos dentro de lo que es el equipo, y quizás son algunas intimidades del equipo dentro del museo, quienes son un poco más defensores también de Edith, de la madre, porque siempre se dice que fue el padre el que le regala el diario, y hay quienes en realidad cuentan que la idea, si bien, o sea, que la idea y quien fue a comprarlo fue la madre. Entonces hay un querer acercarse, y hay momentos en el diario que también aparecen por parte de la madre, desde la ternura también, y de intentar entenderla y acercarse a ella, por momentos a través de la religión. Quizás la madre era la que más llevaba ese tipo de cosas que Ana detesta y que no quiere seguir. Hay que ver si como convencida de eso o por oposición a la madre, digo, son cosas que son lindas de pensar. O se opone porque es un adolescente, o sea, no deja de La ser verdad un es que no tenemos adolescente. demasiada respuesta con respecto a eso. Tal cual, es un adolescente con convicciones, digamos, con una voz, con ganas de decir lo que piensas, es lo mismo que nos pasa, y para nosotros es bien importante eso, ¿no? Yo estoy convencida porque trabajo con pibes que los jóvenes son así, digamos, tienen ideas, tienen ganas de decirlo, y está bueno escucharles, que es lo que más sorprende cuando trabajamos con ellos en realidad. Y por otro lado, estas como cuestiones sociales, culturales, que uno dice, bueno, estaban encerrados, ya está, o sea, Otto, relajá, dejá que la piba se siente al lado de Peter. Por momentos sí, por momentos uno dice, bueno, ya está. Y por otro lado, uno puede pensar cómo esas reglas, esas regulaciones, también era porque ellos intentaban vivir normalmente. Entonces, esa transgresión propia de la adolescencia y propia de una piba súper, súper rebelde, en el mejor de los sentidos de la rebeldía, obviamente, con un fuerte compromiso ideológico por preocuparse por las personas, eso es innegable, digo, no todo el mundo lo tiene, en general, no importa la época, busca, digamos, contraponerse a eso, pero es necesaria también en la cotidianidad y en la vida que existan ciertas reglas, y también es interesante cómo
se presenta Margot, ¿no? Sin spoilear demasiado, nada, es su hermana mayor, y por momentos a ella la dejan hacer más cosas, que a Ana no, porque es más chiquita. Y Bueno, también creo que ver nos pasó a un todos los hermanos poco- mayores. Y también ver un poco algo que a mí me llamó mucho la atención, capaz no suene bien lo que quiero decir, espero que se entienda, que ver toda esta web serie estando en cuarentena no es lo mismo que verla en una No. situación normal. No quiero nunca que suene a que estar en cuarentena es sinónimo de lo que le estaba pasando a Ana Frank, jamás, pero sí entender que a veces el ser humano termina normalizando ciertas situaciones o ciertas realidades que no son normales o no son lo estrictamente normal, y cómo termina adaptándose. Y ahí vuelvo a esto de que ella logre enamorarse o logre de alguna u otra forma empezar a vivir como su sexualidad, aún estando dentro de ese contexto, es algo que también resulta admirable, porque uno termina pensando, bueno, entonces en última instancia, es verdad que el ser humano está, o sea, estamos hechos para acostumbrarnos a lo que nos toque de una u otra manera. No quiero que nada se malinterprete lo que estoy diciendo, ¿no? Pero como que yo todo el tiempo volvía sobre la idea de qué loco estar viendo esto en esta situación de encierro que estamos pasando nosotros y nosotras, y, y qué lejos está nuestro encierro de lo que era ese encierro también. No, yo te entiendo porque a mí me pasó exactamente lo mismo, o sea, lo dije al principio, todo el tiempo estaba como linkeando con la situación que estamos viviendo nosotros, pero nunca ni comparándola ni equiparándola, o sea, lejos de eso, sino era como, hay un momento en el que ella dice, y bueno, intento siempre igual tomar las cosas como con buen humor y con esperanza, y yo pensaba tipo, porque uno sabe el final, ¿no? Es como, ay, por Dios, qué ser tan hermoso, era como terrible. A mí me conmovió mucho y puede ser también, o sea, me conmovió cuando leí el libro de chica y me conmovió cuando volví a ver ahora en la serie web, pero también puede ser por esto de estar en cuarentena y también porque es, no sé, creo que es algo de la injusticia que sigue ahí como muy presente y que no puede dejar de calar en el cuerpo cuando uno revive la historia, ¿no? Totalmente. Y muy interesante que ayer justo cuando vos, Wanda, me preguntaste a mí qué había sentido yo, que yo te dije, a mí me pasó, no te voy a mentir, que me quedé en offside todo el resto del día porque no se me ocurrió mejor idea que ir en el primer horario a visitar el museo, y después quedé doblada y fue como, bueno, chau, me voy a mi casa. Bueno, Tali sabe bien que a mí cuando me agarran ataques de llanto como que son descomunales, no los puedo controlar. Salí así, y con esa sensación de, bueno, listo, chau, día anulado. Y me gustó esto que me decías vos ayer, de que la idea es también verlo como un lugar de protección y como el lugar donde ella y toda su familia se sentían resguardados en ese momento. Como qué interesante también poder verlo desde ese lado y no como un relato desgarrador y entrar ahí y verlo como si fuera una película de terror, sino como si fuera un refugio y un lugar de protección que en última instancia es lo que fue para toda la familia. Sí, quizás mi lugar favorito en el museo en Ámsterdam no tiene tanto que ver con el lugar donde está el escondite, sino las oficinas donde estaban los protectores, digamos, estas 6 personas donde trabajaban, eh, y desde donde también podían salir a comprar, y cuando salían a comprar se encontraban con otros que también ayudaban en esa protección, sea dando un poquito más, sea, digamos, en la venta de alimentos. Eh, y es nuestro mensaje y es en realidad lo que queremos transmitir. Lo que a uno le pasa en el cuerpo, obviamente, y cómo uno conecte con estas historias, a cada uno le pasa por un lado diferente, eh, pero, pero es muy fuerte para nosotros el mensaje de nuevo, la protección tiene que primar por sobre el horror y por sobre la muerte, que es en realidad lo que se hizo durante estos años. Y en ese sentido nosotros en el Museo en Buenos Aires tenemos un retoño del castaño. Ana Frank miraba por una de las ventanas, en la parte del ático era donde estaban las ventanas abiertas, las otras estaban totalmente cerradas,
y ella cuando escribe en el diario sobre ese árbol, obviamente ese árbol era una conexión con la naturaleza, una conexión con lo normal, con que las cosas seguían sucediendo más allá de que ellos estaban encerrados, y le transmitía muchísima esperanza también. Nosotros tenemos un retoño, como un hijito de ese árbol que lamentablemente ya no está en Ámsterdam, se cayó, era como súper viejo, era muy grande, y nosotros hace 10 años que lo tenemos en el museo. Y terminamos la visita ahí, digamos, al lado de ese castaño, que está grande, que está lindo, eh, y que lo que le transmitía a Ana era esto que la jefa decía, ¿no? Quiero tomármelo con alegría, quiero ser positiva, y obviamente que tiene momentos de bajón, digo, tampoco es que era una negadora total y que, digamos, estaba súper conectada con la realidad, pero tenía esta mirada positiva, digamos, y eso es lo que necesitamos transmitir, porque muchas veces cuando lo leemos en momentos adversos, es lo que nos termina dejando como mensaje también. Entonces, digo, hay gente que los leyó en la ex Yugoslavia en plena guerra, que hoy trabaja en la casa de Ana Frank, y que también se pudo aferrar a ese testimonio, porque obviamente la identificación era muchísima, y si el mensaje de ella siempre fue desde la esperanza y siempre fue en un momento ella dice, ¿no? Creo en la bondad interna del hombre, y uno se queda, pero ¿cómo en esa situación? ¿Qué nos queda a nosotros que vivimos en democracia, que afortunadamente vivimos en libertad, más allá de la cuarentena, vivimos en libertad y digamos, todo lo que podemos hacer en estas condiciones? Igual me quedo con algo casi poético, ¿no? O sea, es un retoño del árbol que la conectaba a ella con la vida. Ese retoño hoy es un arbolito que tiene sus raíces que volvió a florecer. Eso habla para mí de la esperanza y de cómo se volvió a reiniciar todo otra vez y la resiliencia de las personas que salieron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Parte del sobrevivir y contarle la historia es el reflejo de ese retoño, volver a arraigarse, volver a florecer, avanzar. Creo que ese es un mensaje más que poético, no sé si estaba pensado desde ese lado o no, pero me fascina pensarlo desde ese lugar. Y la verdad es que quienes plantan ese castaño cuando se inaugura el museo en el 2009, fueron madres y abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, y después todo el crecimiento de ese castaño es muy divertido en cierta forma, aparte de poético, porque eran los propios guías los que se sentaban al lado del castaño y le hablaban, porque una especialista agrónoma, la verdad es que no me acuerdo quién fue especialmente, pero nos dijo, no, está como desorientado y necesita aclimatarse, que también, si queremos irnos a lo metafórico, sobrevivientes que llegaron a nuestro país también necesitaron de esa acogida, y en muchos casos la tuvieron, quizás no desde el gobierno, no desde el Estado, pero sí desde la sociedad, ¿no? ¿Vos, jefa, ibas a decir algo porque te quedaste...? Ah, no. No, flashé. Bueno, bárbaro. Me parece súper interesante todo lo que nos compartís. Si querés contarnos también un poco, yo quería consultarte sobre la repercusión que tiene en todo este público joven la serie. ¿Qué comentarios fueron recibiendo e incluso si recibieron alguna crítica? Yo no, o sea, críticas no, sí, desde, qué sé yo, Jacqueline Van Martens, una Jacqueline, la que aparece en la serie, la amiga de Ana, dijo que al principio le costó un poco conectar con el formato, pero que le gustaba mucho y que estaba muy entusiasmada con el producto. La verdad es que las críticas fueron muy buenas, esto mismo que nos estaban diciendo ustedes, porque acerca, porque nos interpela desde otro lugar, digamos, y los comentarios vinieron de todas las edades. La verdad que a mí me parece súper interesante eso, desde gente de 14 años que es súper enganchada, chicos un poquito más chicos que quizás sabiendo cómo terminaba no les daba como mucha ansiedad, entonces quizás la recomendación es que, o sea, el museo está preparado para pibes a partir de 5º grado, entonces
nuestra recomendación siempre es a partir de esa edad. Pero la verdad es que es una herramienta, es un recurso que está bueno, que nosotros recomendamos hoy en día que lo vean quizás en familia, que es una actividad que está buena para hacer en familia, o en soledad, obviamente. A cada uno le toca un poco el encierro de manera diferente, pero está bueno, y me sumo a lo que decía Thais, obviamente, que quienes tengamos la posibilidad de leer el libro, sabemos que hay lugares en todo el país que no tienen la posibilidad de comprar el libro. Nos ha pasado de llegar a lugares donde las librerías no lo vendían. Entonces, quienes tengan la posibilidad, la verdad que está bueno para darle también más contenido a eso que vemos. Completamente. Así que bueno, con estas palabras de Wanda no queda mucho más para decir. La verdad que solamente reforzar que vean la serie web, la dejamos en nuestro Instagram. Recomendamos que sigan al Centro Ana Frank también acá en Argentina, que tiene un montón, yo estuve pispeando, tiene un montón de actividades de cursos online, talleres, o sea, está buenísimo. Eso, Wanda, ¿nos querés contar breve sobre eso, sobre las otras actividades? Porque sabemos que sos coordinadora del museo. Te damos el pie como para que nos cuentes eso también. Dale. Bueno, obviamente en cuarentena todo se pasa a formato virtual, hay cursos para docentes, tenemos lo que es el concurso literario que contaba un poco Thais, que se pueden anotar y pueden escribir. Propuestas como el proyecto periódicos, donde estudiantes de primaria, de secundaria, adultos y educación especial escriben su propio periódico en diferentes, digamos, hay diferentes como columnas y temáticas relacionadas obviamente con las que trabajamos en el museo, y cuando salgamos esperamos tener también otras, digamos, volver a nuestras propuestas del museo, la versión itinerante en las muestras que recorren el país, pero sí, a través de las redes y la webserie se van a poder estar conectando y propuestas que podamos seguir ampliando, porque la realidad es que un poco vamos generando recursos a partir de las necesidades y las demandas que nos van llegando. Buenísimo. Bueno, para los que se conectaron más tarde, yo arranqué este vivo diciendo que lo quería usar con los chicos en la escuela, así que recomiendo que todos lo vean, como dijiste, lo vean en familia, lo vean con amigos, que a partir de eso yo creo que, tal cual como dijo Thais, es algo que invita a después ir a buscar el libro si uno no se acercó antes, así que nada, no queda más que recomendarlo, agradecerle a todas y a todos y a todos los que se conectaron a este vivo. La verdad que fue la primera vez que lo hacemos desde Femirulas, así que nos parece como una idea hermosa para poder conocer y sociabilizar un poco más. Thais había dejado un mensajito ahí en el chat muy lindo que hablaba sobre el significado del castaño también, así que habla un poco de esto de revivir las historias y ver cómo siguen vigentes, y bueno, es un poco lo que me parece que hacen ustedes con el museo, así que nada, felicitaciones y gracias a todos los que se unieron. Nos seguimos viendo en las redes igual, obvio. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Wanda, una genia total. Muchas gracias. Y igual vamos a colgar esta entrevista en las redes para que quede. Y está en vivo ahora y queda 24 horas. Exacto. Así que bueno, muchas gracias. ¿Qué nivel? Gracias a todos. Chao. Chao, chao.